Rosana Alvarado. Gracias, presidente. Considero que el debate que se está dando acerca de la Ley de Educación Superior ya no tiene que agotarse únicamente en el derecho a la educación. Creo que esa, al haber sido ya una conquista de la Constitución del siglo anterior, o una conquista a partir de la Constitución de 1897, que reconoció que es un deber primordial del Estado, hoy nuestro debate tiene que referirse a una educación de calidad, porque yo creo que no podemos mantener la misma tesis del siglo pasado. Entonces, además de que la educación superior es un derecho, tenemos que avanzar en materia de educación y tenemos que cuestionar con las verdades a medias, que aquí también se han dicho, qué es la educación o cuál es la educación que merece el Ecuador. Desde esa perspectiva, entonces, hubiéramos querido escuchar de los mismos rectores universitarios que aquí estuvieron presentes cuáles son los datos y cuáles son las cifras alarmantes que ha atravesado la educación en el Ecuador, probablemente víctima de un autogobierno y de una autonomía desde los rectores. El censo del año 2001, ya bastante pasado, el censo del año 2001 nos habla de que en el Ecuador apenas el 10% de la población pudo tener acceso a la educación superior. Los datos del INEC son más escandalosos todavía. Solo la mitad de las madres de familia en relación a los padres de familia, solamente el 50% de las madres jefas de hogar pudieron acceder a la educación universitaria. El Ecuador es uno de los países con una de las tasas de matrícula más baja de la región y solamente supera a países centroamericanos como Nicaragua y como El Salvador. Apenas el 2,33% de la población del país, de la población en edad universitaria, tiene acceso a esto que podríamos decir es el derecho de todos y de todas. Peor todavía, los sectores de menos ingresos son los castigados y a los que se les evita el ingreso y la movilidad universitaria. En el Ecuador, la producción del conocimiento universitario se encuentra ubicado en uno de los últimos puestos de toda América Latina. La educación superior no tiene una significativa participación en la ejecución del gasto en investigación y en desarrollo. De acuerdo a los datos que establece la UNESCO, y este es un dato alarmante, la empresa privada invierte más que las mismas universidades en investigación académica y en desarrollo tecnológico. No tenemos un sistema integrado de universidades, lo que ha significado, por ejemplo, que la misma carrera en diferentes universidades tenga menor o mayor duración, o que la carga horaria de ciertas materias sea diferente, o que el pensum de estudios varíe entre una universidad y otra. En todo el continente americano, solamente las universidades del Ecuador y de Bolivia y de 2 países centroamericanos se han escapado de la regulación del Estado. Aún en los Estados Unidos y aún en Europa, el Estado es quien regula la educación superior y esto, colegas asambleístas, estos son datos de la UNESCO. Existe una alta concentración de graduados cuya formación se adapta a la estructura productiva, es decir, las universidades no nos han tratado como estudiantes. En muchísimos de los casos, las universidades están tratándonos como clientes. Según un estudio de la Universidad de Ciego de Ávila de Cuba, se establece que en América Latina es la región en el mundo que menos invierte por estudiantes del tercer nivel. Los países asiáticos invierten 4 veces más y los Estados Unidos y Canadá, naturalmente, 14 veces más. Por ello, es la necesidad, es la exigencia de que esta ley cambie esta realidad. Hay un estudio de Mónica López para el Banco Mundial que establece, refiriéndose a los sistemas de educación superior, que se trata de sistemas que en un comienzo se caracterizaron por un crecimiento inorgánico y desordenado en sus instituciones, con una gran heterogeneidad y poca articulación entre los distintos niveles educacionales, con un marco legislativo excesivamente fragmentado y una débil o casi ninguna regulación o control estatal. Muchos de ellos se caracterizan, además, por una forma muy sencilla en la que se accede. En muchos de esos países, señala este estudio,
Existen universidades definidas por una fuerte autonomía, cogobierno en la gestión, fuerte corporativismo en su interior, sin relación con el entorno y carentes de una cultura de evaluación. A lo que hemos ido es a una autoevaluación que le ha hecho tanto daño al país. Vamos a continuar así. ¿Es eso lo que la ley tiene que cuidar? ¿Es eso lo que la ley tiene que santificar en atención y en honor a la autonomía universitaria? Esta ha sido una autonomía propuesta y servida para los rectores. Y si no, más adelante en la exposición y en el debate del Pleno se darán a conocer también cifras y datos que, escudados en la autonomía, significaron enormes ingresos para los rectores universitarios. Así que es hora también de que, por respeto a los estudiantes y a las universidades y al derecho, encaremos y sinceremos también las cuentas de la educación superior. Sí me parece importante que esta ley busque y vea a la educación como la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia y la elevación en la producción y transmisión del conocimiento y del pensamiento, mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento sistemático y permanente. Una evaluación de la calidad, que es también lo que llama y provoca esta ley, datos cualitativos y cuantitativos, pero también autoevaluación de la propia institución, porque nos parece que es un derecho. Las carreras, compañeros y compañeras, tienen que ser comprometidas para el cumplimiento de sus fines. La ley habla de la responsabilidad civil del evaluador externo frente al incumplimiento del proceso de evaluación, y eso es básico, y es la primera vez que la ley también establece ese tipo de responsabilidad para los evaluadores. Tenemos que asegurarnos, además, de que no exista conflicto de intereses. Las instituciones tienen que ser evaluadas por personas aprobadas en el banco de datos de evaluadores externos. No cualquiera puede llegar a evaluar un sistema de educación superior o una universidad. La vinculación de la calidad de la educación con el principio de pertinencia, a fin de que la educación responda con las necesidades sociales, la planificación nacional, la diversidad cultural, el desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a las necesidades propias del desarrollo local, regional, nacional de nuestro país. Finalmente, compañeros y compañeras, me parece que es también importante, y hay algunos temas que sí son todavía para debatir y para cuestionarlos. Vamos a continuar creando universidades desde las disposiciones transitorias. Probablemente el informe que presentó el CONEA nos está hablando y está cuestionando universidades que fueron así creadas. Yo reconozco y también suscribo las aspiraciones legítimas de varias provincias que aún no tienen creadas sus universidades, pero está en nosotros la posibilidad de crearlas por ley, como tiene que ser, y no a través de las disposiciones transitorias que lo que han creado son universidades de zaguán, universidades de garaje, que son hoy mismo las que pueden ser cuestionadas. Y finalmente, sobre el modus vivendi, en un Estado laico, en el que es un deber primordial del Estado ecuatoriano garantizar la ética laica como sustento del quehacer jurídico, a la Iglesia y al modus vivendi le corresponde ver por sus fieles y al Estado ver por sus estudiantes. A la Iglesia le debe preocupar los pecados finalmente, y al Estado es a quien tiene que preocuparle las políticas públicas en educación. Muchas gracias.